Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olbaid y en este episodio quiero hablar sobre un tema un poco delicado, y eso es la piratería en el software o el software pirata. Y bueno, en este caso enfocados en producción musical. Y hablando de software pirata, hay dos variedades principalmente. Una sería el de los DAW y otro sería el de los plugins y samples. Vamos a hablar primero de los DAW. Los DAW o las estaciones de audio digital, cuando se trabajan piratas. Y bueno, incluso antes de eso, me gustaría hablar primero sobre la piratería del software en general. Y es que hay gente que no termina de comprender cómo es que funcionan las cosas. Si tú no tienes dinero para comprar algo, simplemente lo ideal es que ahorres para comprarlo, o te compres algo que sea más barato, o simplemente no te lo compres. No va a ser tu primera reacción tratar de robarlo. Si por ejemplo, digamos que te quieres comprar un automóvil y no te alcanza el dinero, no vas a pensar en robarte ese automóvil, sino que a lo mejor vas a pensar en que necesitas ahorrar más dinero para comprarte el carro que quieres. A lo mejor lo puedes financiar a no sé cuántos meses, algunos años. Puedes pensar, ok, a lo mejor no me alcanza para ese, pero otro que cueste menos, ese sí lo puedo comprar. Nunca vas a pensar en meterte a la agencia de los autos y robarte el carro o robárselo a alguien más. ¿Por qué? Porque para empezar, pues es un delito, ¿no? Es un crimen y tiene un castigo, y estás exponiendo tu libertad, tu integridad por algo que probablemente o muy seguramente no lo vale. Y aparte, porque pues te estás haciendo algo que va, aparte de que va en contra de los estándares morales, también le estás haciendo daño en cierta forma a la empresa. O, por ejemplo, si te robas un carro, ¿no? Le estarías haciendo daño al fabricante, al concesionario, a lo mejor al guardia de seguridad que estaba cuidando. No puedes afectar muchas más personas de lo que tú crees. Y bueno, cuando estamos hablando desde un punto de vista digital, como que no existe la misma concepción del mismo crimen. Porque cuando estás con algo físico, no algo que puedes tener entre tus manos, algo que tiene valor, vamos a decir entre comillas, porque lo digital también tiene valor, no se siente igual, ¿no? Porque dices, ok, es que si yo me robo algo físicamente, lo estoy tomando le estoy quitando, es un material, ¿no? Y cuando estamos hablando de algo digital, digo, pues es que le pueden hacer 1000 copias, no son los argumentos que pueden llegar a decir. Es que le puedes hacer copias y no tiene costo, es que son simplemente unos y ceros, son bits, ¿no? Aparte dices, es que a lo mejor nada más es una copia, o sea, ¿qué daño le puede hacer una sola copia? Y esos argumentos es lo que da a la gente que quiere todo gratis, siempre, todo el tiempo. Pero es muy fácil refutar cada uno de ellos si nos ponemos a pensar con lógica un poquito, ¿no? Y aquí es algo, el otorgarle valor a algo. Si nosotros o confiamos que las monedas o que los billetes valen algo, es porque la sociedad le está asignando un valor a eso, porque hay un común acuerdo de que algo tiene valor, ya sea por lo que es físicamente, por sus materiales, por la función que lleva a cabo, por lo que representa, ¿no? Por ejemplo, el arte. El arte tiene valor porque la gente está dispuesta a pagar por ello, porque representa algo para ellos, una emoción, un recuerdo, porque lo hizo alguien famoso, ¿no? Todo eso asigna valor, y lo digital no es una excepción. Ahora, si es fácil darse cuenta que robarse algo físicamente es porque estamos extrayendo un material físico que podemos tocar, en lo digital no es tan sencillo verlo, porque el daño no es directo, como que tú estés extrayendo material, sino que ahí donde tú estás haciendo el daño es un poco más atrás, ¿no? El trasfondo. Cuando se desarrolla software, y cualquiera de ustedes que me esté escuchando, si alguna vez ha llegado a aprender algo de programación, se va a dar cuenta que lleva, ¿no? Mucho esfuerzo, lleva tiempo, lleva inversión también de esfuerzo, necesitas material también para desarrollar eso. Si lo estás haciendo tú solo, pues bueno, necesitas cubrir gastos mientras lo estás haciendo. Y ahí es donde ese valor está siendo, digamos, de alguna manera volcado sobre el producto digital. Y cuando se vende es cuando estás compensando toda esa inversión que hiciste,
que tal vez no es material, pero ahí está. Es como esa anécdota donde tienes, digamos que está tu computadora, ¿no? Se está descomponiendo y de repente dices, es que pues no sé qué le pasa, no arranca, no prende, y a mí me urge porque necesito esta computadora para sacar un programa o un trabajo, ¿no? Imagínense, ¿no? Una empresa, ¿no? Es que aquí se quedó la base de datos de deudores o de algo así, ¿no? Entonces contratas al técnico y viene el técnico, revisa la máquina, de repente oprime un botón, aprieta un tornillo y se echa a andar y ya, ¿no? Muy rápido. Y tú dices, pues qué fácil lo hizo, ¿no? Ya solamente oprimió un botón y un tornillo. Y cuando pasa la factura no sé a quién lo haya contratado, a la empresa, y ves que cobró $5,000, por decir algo, y se espantan y dicen, ¿cómo es posible que por eso solamente oprimir un botón y apretar un tornillo me haya cobrado $5,000? Y le dicen, bueno, quiero que me hagas el desglose de qué es lo que me estás cobrando en esa factura, ¿no? Y muy fácil, va y le pone $1 por apretar el tornillo y oprimir el botón. Y $4,999 por saber qué botón oprimir, cuándo oprimirlo, qué tornillo apretar, cuándo hacerlo, con qué herramienta. Y ahí es donde te das cuenta que no fue valor el hecho de eso, ¿no? De haber oprimido un botón, de haber apretado un tornillo, sino el conocimiento detrás. Cuando pensamos ahora dentro de lo digital es exactamente lo mismo. Le doy la razón, ¿no? En que no te cuesta copiar absolutamente nada, es muy rápido, muy sencillo. Agarras un archivo de lo que tú quieras y le das control C, control V y creas un duplicado, muy fácil. Efectivamente, eso no tiene ningún costo, pero el costo no está ahí. El costo está pensando, por ejemplo, en un software de producción musical. El costo está en la gente involucrada que estuvo ahí para desarrollar eso. Cuánto tiempo tuvieron que invertir, el conocimiento que tuvieron que adquirir cada uno de ellos para poder desarrollar el código, poder haber hecho esas correcciones de errores para que el programa sea estable, para que funcione bien, para que haga todos esos procesos que a lo mejor otro programa no hace, para que lo haga más eficiente. El desarrollo para pagarle a los que tienen la interfaz gráfica, para poder pagarle a los diseñadores de sonido, para poder dar de alta eso en un sitio web, pagar el hosting. Son muchísimas cosas que hay detrás. ¿Okay? Entonces el valor sigue estando ahí, solo que no está donde estamos acostumbrados a ubicarlo. ¿Okay? Y bueno, ya que tenemos eso en mente, pues ya es más fácil darse cuenta que bajar una copia ilegal sigue siendo igual adquirir valor sin haber pagado por él. No estás pagando por algo físico, pero aún así es un valor que ahí existe. Ahora, el hecho de que tú no puedas pagar por algo no te justifica para que lo puedas bajar pirata. Porque he visto muchas veces comentarios de gente que me dice, es que soy pobre y no puedo pagar FL Studio, lo voy a piratear. Y dices, ok, es que volvemos a lo mismo. El hecho de que no puedas pagar por algo te da el derecho a robarlo. Y por eso existen muchas opciones de software gratuito. De hecho, muchas veces yo a lo largo de los tutoriales trabajo con todo lo que ya está incluido dentro de FL Studio, ¿no? Para tratar de no meter mucho software extra de pago, ¿no? Existen muchas otras versiones gratuitas casi para todo, ecualizadores, compresores, sintetizadores, incluso software de producción musical gratuito, como por ejemplo, bueno, algunos entre comillas gratuito, como por ejemplo Reaper, LMMS, Waveform. Ahí hay algunos que son gratuitos. Simplemente hay que voltear a ver esas opciones y darles una oportunidad. Ahora, si de todas formas quieres usar algo porque, ok, es de paga, pero me gusta cómo funciona, me gusta su interfaz, me gustan los sonidos que ya trae, sus sintetizadores, etcétera, pues bueno, efectivamente, tú ya mismo te estás dando cuenta que eso tiene un valor. Tú quieres eso, aunque te cueste. Por eso, aquí es donde yo recomiendo que trabajen con el demo y después de cierto tiempo se compren una versión y después si necesitan hacer una actualización a una superior, pues bueno, sigan ahorrando. Y tampoco es como que algo que tú digas, uy, qué malo es, ¿no? Piratear algo, porque yo les voy a decir, yo estuve utilizando el demo
de FL Studio, el demo, no una versión craqueada de nada, el demo, por un año, año y medio aproximadamente, ¿no? Me sentaba, trabajaba los proyectos y cuando terminaba le exportaba MP3 y eso se perdía para siempre porque pues yo no sabía que podía guardarlo, simplemente yo decía pues no me alcanza. Después, cierto tiempo después, en los foros me llegué a enterar que existía una versión craqueada donde sí tú podías guardar los proyectos y luego volverlos a abrir como si fuera la versión normal. Pero llegué a usar uno de esos por poco tiempo, alrededor de unos 6 meses, y no seguí haciéndolo más tiempo porque te das cuenta de que aparte de que es algo que afecta a la compañía, ¿no? Porque ellos dejan de adquirir ese dinero por el producto que ellos están invirtiendo en desarrollar. Entonces, si ya no están adquiriendo dinero, ¿qué va a pasar? Pues la compañía ya no puede solventar sus gastos y va a desaparecer. ¿Ok? Eso es lo que pasa con las compañías digitales o que venden productos digitales. Y bueno, aparte de eso, cuando craquean algo, están metiéndose con el código. Por lo tanto, a veces ya no funcionan igual de bien, a veces tienen fallas, o peor aún, hay gente que craquea los programas y los regala, entre comillas, pero lleva software malicioso. Tiene virus, tiene troyanos, tiene algunas otras cosas que te puede salir mucho más caro haber instalado ese software pirata, porque te va a robar tu información personal, te puede robar información de tu cuenta, puede alentar tu máquina, puede secuestrar tu disco duro, cosas de ese estilo. Y como dicen, lo barato puede llegar a salir muy caro a la larga. Hay otra ventaja además de pagar por el software digital, y es que normalmente cuando tú pagas por eso, te dan el derecho para que la compañía siga mejorando y desarrollando ese producto. Si tú compras un carro y sale un nuevo modelo, tienes que pagar enteramente por ese nuevo modelo, o a lo mejor das el anterior a cuenta, ¿no? Pero cuando es el software, normalmente tienes acceso a algunas actualizaciones gratuitas. En el caso de FL Studio, actualizaciones gratuitas de por vida. Entonces, es un valor agregado. Además de que si tú adquieres software pirata, no tienes el soporte de nadie de manera oficial. Si tienes un programa craqueado y llegas a tener un problema, un bug, se te echó a perder uno de tus proyectos porque precisamente el programa estaba craqueado, nadie te va a dar ningún respaldo. ¿Por qué? Porque tú te lo buscaste. Estabas haciendo uso de un software indebido. Entonces, otra de las cosas, de repente podrías pensar, está bien, entre comillas, usar un poco de tiempo algo craqueado porque te das una buena idea de todas las funcionalidades que puede llegar a tener ese programa. Y es que algunos software, sus demos son muy limitadas, ¿ok? Y no te dejan probar todo lo que tiene ese programa hasta que lo compras. Y si resulta que lo compras y aún así no te convencen todas las funcionalidades, pues bueno, hay un poquito de justificación ahí. Pero bueno, para eso están los demos, para darte una idea. Para eso están las reviews de otras personas que han probado esa cosa. Para eso puedes ver algunos tutoriales o reseñas de eso antes de comprarlo. Entonces, entre comillas se puede justificar, pero tampoco es que sea una justificación demasiado fuerte. Y ahora, si ya te decides por algo que quieres utilizar para sacar el máximo provecho y dedicarte a ello, pues con un software pirateado no tienes ningún derecho a hacer una explotación económica de todo lo que hagas con ese software. En el caso de FL Studios, ¿no? O cualquier otro programa de producción musical, si tú haces una canción pirateada con un programa que es craqueado o pirateado, no puedes vender nada de lo que estás haciendo con esos programas. Tanto hablando de un DAW como hablando de los sintetizadores. Ha habido casos de algunos productores famosos que se les ha visto utilizando software pirata. Y eso es un problema también, ¿no? Porque ¿cómo es que alguien que sí tiene los medios económicos no paga por eso? ¿Ok? Es un problema de mentalidad, a veces ya ni siquiera es económico, es un problema de mentalidad. Como dije al principio del video, el no darte cuenta de que algo que aunque sea intangible puede tener mucho valor. Entonces creen que simplemente no vale y por eso no lo pagan aunque tengan el dinero. A pesar de que algunos eso es lo que les da de comer, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan hipócrita para querer, ¿no? Ganar dinero con algo con lo cual tú no pagaste? Y después quejarte porque a lo mejor te robaron una canción. Porque me ha pasado también, de repente usan un software pirateado y hacen beats y los quieren vender. Y luego cuando les llegan a piratear sus beats, se sienten ofendidos. Bueno, allá te diste cuenta
de que eso que te piratearon, que a lo mejor era una copia digital, que tú antes decías que no tenía valor, que no costaba nada hacerle una copia, ya viste que no, se requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, hay otro valor detrás de él que no se ve. Ese es el problema, ¿no? De que no se ve, por eso como que no se aprecia lo suficiente. Y bueno, son algunos de los pensamientos que quería sacar respecto a esto de los programas pirateados, los programas craqueados, que quitarnos esa idea de que lo digital no tiene valor. Sí, sí lo tiene, no está donde solemos verlo, pero no le quita valor. Hay muchas cosas que son intangibles y son invaluables para nosotros. Piensa en algún recuerdo que tú tengas de algún momento feliz de tu vida. Eso es intangible, nadie lo puede ver. De hecho, probablemente ni tú lo puedas ver, pero sabes que ahí está, lo puedes evocar y para ti es muy valioso. El hecho de que no lo puedas tocar, de que nadie más lo pueda ver, no significa que no tenga un valor para ti. Y bueno, considerar que eso pues también tiene repercusiones, ¿no? Como puedes provocar que de forma colectiva, ¿no? Si mucha gente piratea algo, que ese programa fracase, que todas las familias que recibían sustento, ¿no? A partir de esas empresas, de esos empleos, dejen de tenerlo. Si todos pagáramos por los servicios y productos digitales que usamos, habría más dinero en circulación, habría más empleos, habría mejores programas, habría mejor competencia, ¿no? Ya no sobrevivirían únicamente aquellos que reciben más dinero, sino que también los nuevos estudios, los nuevos desarrolladores tendrían oportunidad. Y tendríamos mejores cosas. Es algo que no vemos a futuro. Que esto es algo colectivo, ¿no? A lo mejor tú piensas que te estás ahorrando unos cuantos dólares, pero si miles de personas sienten que se están ahorrando esos poquitos dólares, resulta que están afectando mucho a una compañía que a lo mejor a su vez recíprocamente beneficiaba a muchas más personas de las que aquellas que se están ahorrando, entre comillas, usando cosas pirateadas. Quiero platicar sobre el sampleo, sobre todo cuando pensamos o tenemos dudas de qué podemos ampliar, qué no, con qué me puedo meter en problemas de copyright, qué no. Todo eso lo vamos a estar platicando en este podcast. Muy bien, primero, ¿qué es el sampleo tal cual? El sampleo es tomar una parte de una grabación ya hecha de una canción o otra composición. Y digo a veces canción entre comillas porque también se puede samplear de otras cosas. Se pueden extraer grabaciones, por ejemplo, de una película, de un diálogo, de a lo mejor alguna transmisión de televisión. No tiene que ser forzosamente otra canción, pueden ser otros medios audiovisuales. Puedes tomar una palabra, una frase, en minutos completos. Se pueden samplear muchas cosas, pero simplemente es eso. Samplear es tomar un extracto de una grabación, ¿no? Un extracto de algo, un producto audiovisual que ya esté creado. De hecho, te puedes ampliar tú mismo. Pero bueno, ya que sabemos qué es ampliar, la siguiente duda es qué puedo samplear y qué no. Y aquí empezamos ya a tener varios matices. Empecemos por aquello que normalmente no te va a dar ningún problema sampleado. Y es que el samplear, como estamos extrayendo algo de otra creación artística normalmente, estamos como que tomando prestado una idea, ¿no? Sobre todo si sampleas, por ejemplo, una melodía, estás tomando prestada una composición completa. De repente puedes ampliar otra cosa, puedes ampliar a lo mejor un sonido solamente, algo muy en concreto, un efecto de sonido, un segundito de algo, puedes ampliar algo que a lo mejor no sea exclusivamente creado por el artista como composición, sino a lo mejor como ambiente, ¿no? Por ejemplo, puedes ampliar, digamos, el sonido de la lluvia de una película, por ejemplo. Digamos que hay una escena tranquila que solamente está grabando un paisaje donde está lloviendo. Tú podrías tranquilamente samplear un minuto, por decir algo, del sonido de la lluvia de una película. Es un minuto, es algo más o menos extenso y no tendrías absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque es la lluvia, nadie es dueño de la lluvia o del ruido de la lluvia. ¿Ok? Eso no tendrías tú ningún problema. De hecho, yo tengo en YouTube algunas grabaciones binaurales
de lluvia, de la carretera, de diferentes ambientes donde he hecho yo grabaciones y ustedes las pueden utilizar sin ningún problema dentro de sus producciones. ¿Ok? Entonces, esas cosas que son como que de fuentes naturales, que no haya nadie que sea dueño, normalmente no te van a causar ningún problema. Otro ejemplo son cosas muy en particular, muy pequeñitas y que son difíciles de identificar como parte de una composición. ¿A qué me refiero? Pensemos en un sonido de una palmada o un kick o un silbido, ¿no? Así como un pajarito silbando. Bueno, eso entraría dentro de lo que dije hace un momento, ¿no? De lo natural. Pero un kick, un clap, un sonido como de ¡woo! Algo así cortito. Eso normalmente es difícil de identificar cuál es la fuente. Y por ejemplo, en un kick, un bombo de una batería, el solo sonidito así, disparado una sola vez, el puro pum, es muy corto y normalmente, o sea, pueden ser cientos, si no es que miles de canciones que tengan un sonido muy en concreto, muy parecido a eso. Así que es difícil identificar cuál es la fuente, por lo tanto, no deberías de tener ningún problema en samplear algo como eso. Pero estoy hablando de sonidos cortos, ejecutados una sola vez. Un solo clap, un solo crash, un solo hat, a lo mejor una sola nota de bajo, nada más un pum, estás sampleando una sola nota. Eso no hay ningún problema porque no es una composición en sí, es un sonido aislado, muy cortito. Con eso no deberías de tener ningún problema. Ahora vamos a pensar en un sampleo un poco más extenso. Sigamos en la línea de la parte de batería, ¿no? Un riff de batería. Aquí ya te puedes empezar a meter ahora sí ya en algunos matices o problemas. Porque hay algunos riffs, yo sé, ya que escuchas todo, ya no es un sonido aislado, ya son varios sonidos. Y esa combinación de esos sonidos ya suele ser menos común. Un sonido aislado lo pueden tener miles de canciones. Una combinación de 5 instrumentos en concreto ya suele ser más específico. ¿Ok? Entonces, mientras más específico se va haciendo algo, es cuando más problemas puedes llegar a tener en un sampleo. El típico caso puede ser el sampleo conocido como el Amen Break. El Amen Break, pues de hecho hice un video enseñándoles cómo hacer Amen Break. Es este típico riff que suena en drum and bass, en Las Chicas Superpoderosas, en canciones de persecuciones, se ha utilizado en rap, tum tum tac, tum tum tac, ¿no? Haciendo ahí mi beatbox. Es ese ritmo en concreto y además que aparece con una batería muy específica dentro de una canción que se llamaba Amen Brother, no me acuerdo, pero la canción era el break, por eso se llama Amen Break. Y bueno, ese loop, por ejemplo, se ha utilizado en muchas composiciones, muchos remixes, y es muy identificable. Tú lo escuchas e inmediatamente dices, creo que ese es el Amen Break. En algunas canciones más sobreprocesado que otras, con filtros, con distorsión, estirado en el tiempo, ¿no? Para que dure más, para que dure menos, estirado en pitch, ¿no? Para que sea de unas tonalidades más altas o más graves. Se ha hecho lo que han querido con el Amen Break. Y ahí, ¿qué pasó? No hubo problema porque de origen no estaba protegido ese loop. ¿Okay? No era algo que tuviera un registro específico de derechos de autor. Por eso se pudo haber hecho uso de ese Amen Break sin discriminación. Se hizo cientos de veces y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero ojo, hay que distinguir acá. Una cosa es la grabación, o sea, yo ir a la canción y extraer ese pedazo de la canción donde suena el Amen Break, eso es un sampleo, a que si yo reconstruyo el ritmo con mis propios sonidos. Estoy haciendo el mismo ritmo del Amen Break, pero con mis propios sonidos. Eso ya no es un sampleo. Yo podría hacer eso sin ningún problema. Es un ritmo de batería y los ritmos de batería no tienen, por decirlo de alguna manera, no están patentados. ¿Ok? Hay ciertas diferencias. Y aquí es donde ya empezamos a entrar a los terrenos más oscuros, ¿no? Más grises, con matices, porque ya empezamos a ver ahora la parte de las melodías, de los acordes. Una progresión de acordes no va a tener de forma estricta
un registro o derechos de autor. Yo puedo decir toco el acorde de do, de sol y la. Eso no lo puedo registrar porque simplemente son 3 acordes. Si esos 3 acordes los toco con un ritmo en particular y encima una melodía, eso sí ya puede llegar a tener un registro de copyright, ¿no? De derechos de autor. Porque los acordes en sí son solamente herramientas. La melodía ya es algo, digamos que de creación, ¿no? Que ya tuviste que haber tú invertido energía creativa para dar pues nacimiento a esas melodías. Por eso, normalmente, si tú haces también un sampleo, a lo mejor de un acorde de piano, 2 acordes de piano, que ya no pueden representar como que algo mucho más complejo, como les digo, mientras más específico normalmente hay más problemas con el sampleo, puedes samplear esos 2 acordes tun, 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 y estarlo repitiendo y a lo mejor tú ya creas una melodía nueva sobre eso. No vas a tener ningún problema. Pero si empiezas a samplear una melodía de una canción en específico, ahí sí vas a tener problemas. Independientemente de que lo samplees, porque tomando el extracto de la grabación de la canción original donde suena esa melodía, o recrees la melodía usando otro instrumento. Ahí ya no va a importar el instrumento que estás utilizando, porque lo que tiene el valor de derechos de autor, ¿no? Lo que tiene esa sustancia creativa es la melodía en sí, no tanto el diseño de sonido. Porque esa es otra pregunta que a veces me llegan a hacer mucho. Si compro un sintetizador o utilizo cierto preset, ¿tengo que darle derechos de autor o reconocimientos de derechos de autor al diseñador de ese sonido? Normalmente no, la 99% de las veces no, porque el sonido en sí no es el aspecto, digamos, más elemental, sino la melodía que está interpretando ese sintetizador. Hay casos muy específicos donde el sonido en sí es la creación central, no la melodía, sino el sonido en sí. Por ejemplo, el típico sonido de THX, que de hecho voy a hacer un video mostrándoles cómo hacer ese sonido, ¿no? Que aparecía al principio de algunas películas. Tanto el acorde gigante que hacía como el sonido en sí, la combinación de ambas cosas, eso ya era como que su marca registrada de esa distribuidora cinematográfica. Entonces ahí es un caso muy específico donde puedes decir ese sonido tiene copyright, ¿ok? Pero es muy raro. Aquí normalmente estamos hablando de las melodías. ¿Por qué? Porque estás utilizando algo que creó, una melodía que creó alguien más. Aunque tú le cambies el instrumento, sigue siendo la misma melodía. Por eso es que samplear melodías suele ser muy problemático cuando estamos hablando de copyright. Así que no les suelo recomendar que hagan ese tipo de sampleos. Pero ahora podemos pensar también en otro aspecto, porque no solamente pueden ser las melodías, ¿no? Pueden ser algunas composiciones muy específicas, alguna atmósfera, algún efecto de sonido en especial. Que de repente esté muy ligado a la marca de algo. También vale la pena hablar de las voces, ¿ok? Normalmente samplear voces, fraseos completos suele traer problemas de copyright. Si solamente sampleas una palabra, una sílaba, no puede haber gran problema. Pero si estás sampleando una oración completa, un fraseo, una estrofa, ahí sí vas a tener problemas, porque igual, no solamente es la voz, porque ahí sí estás utilizando la voz de alguien más sin su consentimiento, sino además la melodía que está interpretando esa vocal, ¿ok? Eso te puede traer problemas de copyright, así que igual les recomiendo que no hagan eso. Una pequeña excepción podrían ser los covers, pero ahí obvio, no estás haciendo un extracto de la grabación original, sino que tú estás utilizando, digamos que el esqueleto o las ideas creativas, las composiciones de una canción para tú con tus recursos hacer tu propia versión. Eso es básicamente un cover. Entonces yo puedo cantar la misma letra, la misma melodía de una canción, pero yo estoy haciendo mi propia grabación, lo estoy haciendo con mi propia voz. Entonces eso es un cover. Ahora no significa que
lo puedas hacer tampoco de forma indiscriminada. También se necesitan algunos permisos para hacer un cover. Tienes que pagarle al autor por el permiso para utilizarlo, pero es digamos que un poquito más legal o más fácil decir que vas a hacer un cover de algo a que si simplemente los amplias y no das crédito de nada. Otra de las preguntas que de repente me llegan a decir es que ¿cómo sé si lo que yo acabo de componer ya existe? Y acabo de hacer una melodía, me gusta mucho, se la enseñé a un amigo y mi amigo me dijo, oye, es que esta se parece mucho a esta otra canción, o de plano no es que se parezca, sino que suena idéntica. Pues bueno, ahí, independientemente de que tú lo hayas hecho de forma independiente, original, por tus propios medios, estás llegando al mismo resultado y alguien ya llegó antes que tú y lo registró, pues lo siento, me da mucha pena decirte que aún así, aunque tú hayas llegado no de forma independiente, no puedes reclamar eso como derechos de autor, porque alguien llegó antes y tú no tienes forma de probarlo, que lo conseguiste sin haber escuchado esa otra fuente original. Entonces, aquí un pequeño tip que yo les puedo dar es que cuando terminen de hacer una composición, una melodía, lo ejecuten o lo graben a través de Shazam para ver si dentro de su gigantesca librería puede encontrar algo que se le parezca. ¿Ok? Y bueno, también compartirlo con otras personas para que lo escuchen te puede ayudar. Pero sobre todo ese tipo, ¿no?, de uso de tecnología, del reconocimiento de patrones, de frecuencias, para ver si ya existe, pues bueno, te puedes llegar a evitar muchos disgustos, porque pues bueno, llega a pasar, ¿no? Hay tantas personas, tanta historia musical y creativa en general, que hacer algo, un arte completamente original y desde cero resulta prácticamente imposible. Casi siempre todo lo nuevo, entre comillas, es resultado de combinar lo que ya existe con tu propio gusto personal, y tu gusto personal está creado a partir de todo lo que te ha tocado vivir, que eso sí, toda esa combinación de eventos, de gustos personales, de tu historia es solo tuya. Ahí es donde se le da ese toquecito de originalidad, de toda esa combinación de cosas. Quiero platicar sobre un tema bastante oscuro, un poquito controversial y dedicado, y eso es los productores fantasma, los ghost producer. Y vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué son los productores fantasma o ghost producer? En el mundo de la producción musical, tú aprendes la producción, aprendes a manejar ecualizadores, sintetizadores, el programa de producción musical, a mezclar, a masterizar, etc. Y creas una producción que sacas tú a tu nombre si eres autoproducido y tratas de que el mundo lo escuche, ¿ok? Pero, ¿qué es un productor fantasma? Un productor fantasma es alguien que hace todo eso, todo lo igualito, la producción, otra vez, composición, aprende a ecualizar, a comprimir, a componer con sintetizadores, diseño de sonido, lo que sea, todo lo que involucra otra vez la producción de sonido, pero no lo vende a su nombre, sino que está vendiendo los derechos de explotación y los derechos de autor, normalmente también, de esa producción para que alguien más los explote a cambio de dinero. Okay, eso es un productor fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué fantasma? Porque, está produciendo, pero es fantasma porque nadie se va a enterar que fue él. El único que lo va a saber es él mismo, el productor, y su cliente, el que le está comprando esa producción fantasma. Esto de repente podría parecer que es algo nuevo, sobre todo no en esta última década, donde existe mucha música electrónica de muchos géneros. Hay gente que quiere comenzar y se da cuenta de que la producción musical no es fácil y decide comprar una producción musical hecha y decir que él la hizo, aunque no sea cierto. Pero bueno, la única diferencia respecto a otras, digamos, áreas musicales es que no se le está dando el crédito al productor. Y se está adjudicando el crédito el que dice ser el cliente, el productor. Entonces, antes, por ejemplo, Elvis Presley. Si pensamos en esta figura legendaria, el rey del rock and roll, tuvo muchísimas canciones por las cuales es famoso y sigue siendo una leyenda al día de hoy, pero él no compuso ninguna de sus canciones. Él solamente cantaba, bailaba y era la imagen. Y a lo mejor de algunos de ustedes que lo estén escuchando no lo sabían y pensaban que Elvis componía todas sus canciones.
La diferencia es que tenía un equipo detrás donde uno era el escritor de la letra, otro a lo mejor era el instrumentista y le hacía el arreglo de los sonidos, tenía su ingeniero de mezcla, su ingeniero de máster, etc. Y él simplemente le decía, ok, aquí está la canción, eso es lo que vas a cantar, memorízala, haz tu show, haz lo tuyo, ¿ok? Y bueno, ya al final, cuando se vendía la canción, se repartían las ganancias entre todos los involucrados en el proyecto, ¿no? En los porcentajes que hubieran pactado en su contrato. Y hay otros casos más, o sea, muchos más realmente que no estamos al tanto, pero así es. Hay mucha gente que no compone, simplemente componen las canciones para ellos y ellos la cantan. La diferencia es que, pues bueno, si tú vas y te fijas, por ejemplo, en Spotify, en la sección de créditos, puedes llegar a ver en la lista quién fue su escritor, quién fue el que compuso la letra, quién fue el ingeniero de aquello o esto. La diferencia es que, pues bueno, ahora como ya todos estamos adentrándonos y tenemos esta facilidad de tener el contacto con el mundo de la producción musical, todos esos roles que había antes de diferentes personas en un solo proyecto se quedan a una sola persona, el productor musical, que es a su vez artista y que es a su vez publicista y hace todo en uno solo. Por eso, pues bueno, ya los créditos quedan sobre una sola persona hizo todo. Y tendemos ya a pensar eso, que cuando escuchamos una canción de un DJ, de un productor nuevo, del género que sea, no puede ser un género urbano, electrónico, pop, etcétera, creemos que esa persona normalmente es el único y no es así. Ahora, ¿por qué nace este mercado? Y esto es algo bastante curioso, porque son de esos mercados que de repente se les condena, ¿no? O se les critica mucho sin darse cuenta que los culpables son otras personas, son los clientes en sí. Es como, por ejemplo, los objetos robados. Si a ti te roban un celular, es porque hay alguien dispuesto a pagar por ese celular robado. Si no hubiera personas que estuvieran interesadas en comprar algo robado, simplemente no robarían, porque no habría quien los comprara, no sería redituable para los ladrones. No sé si me explico. Y no voy a entrar en explicar a lo mejor o tocar los detalles de por qué las personas compran cosas robadas. Hay quien compra robado porque simplemente es más barato, ¿ok? Y se quiere ahorrar algo de dinero. Hay quien compra robado porque no le alcanza para algo nuevo, ¿no? O ni siquiera seminuevo y lo robado es para lo que hay. Hay quienes compran robado porque no saben que es robado. A lo mejor simplemente lo ven a un precio un poquito más bajo de lo normal y dicen, pues bueno, a lo mejor esto me conviene. Y los ladrones lo venden como si fuera a lo mejor nuevo o seminuevo. Y bueno, no voy a meterme con eso. El caso es que si no hubiera un mercado, ¿no?, de gente que comprara cosas robadas, no existiría el mercado de lo robado. Entonces, aquí en el mundo de la producción musical y de los productores fantasma, no existirían los productores fantasma si no hubiera gente dispuesta a pagar por una composición o una producción completa y querer eso, quedarse con los derechos y alimentar su ego y decir que él lo hizo. Aunque si algún día lo ponen frente a una computadora, probablemente ni siquiera sepa que es un piano roll. Y es que esto yo creo que es algo, ¿no? Son dos caras de una moneda donde no puedes, creo que, odiar a las dos al mismo tiempo, porque igual un productor fantasma normalmente lo hace porque a lo mejor no tiene los medios para poder crear o pagar publicidad para su propio proyecto. A lo mejor no ha obtenido el reconocimiento que le gustaría. A lo mejor le da pena estar frente a la, digamos, la vida pública, ¿no? Que se vea que él es la persona, no quiere estar en los escenarios. Y pues bueno, a lo mejor es más cómodo para él decir vendo la canción y digamos que entre comillas es más seguro obtener una cantidad fija a que si publica la canción por su cuenta y no sabe si se va a vender, no sabe si se la van a piratear, no sabe si no le va a traer nuevos oídos, nuevos fans a su proyecto. Y se le hace una apuesta, digamos, más segura hacerlo de esa manera. No pueden ser también muchas razones por las cuales un productor fantasma se dedica a eso.
A lo mejor alguno dice, ok, sí quiero ser artista, pero no tengo dinero para pagar publicidad. Entonces vendo unas cuantas canciones fantasma y con ese dinero ya me financio la publicidad para ahora sí yo ser artista, ¿no? Hay muchos casos. Y yo creo que desde el punto de vista de ese lado de la moneda, del productor fantasma, creo que es respetable. No voy a decir que está bien o que está mal, sino que lo entiendo. Entiendo por qué lo pasa de esa manera. Y normalmente no son malas intenciones. O sea, un productor fantasma no se hace productor fantasma con mala intención, ¿no? Por decir, voy a hacer una canción, se la vendo a alguien y cuando ya se la vendí le voy a decir, lo voy a quemar, tratar de chantajearlo, ¿no? Ese tipo de cosas no dudo que lleguen a pasar, pero como que no es lo principal que piensa un productor fantasma, ¿no? Quiere a lo mejor dinero para financiar, para vivir de la música, etcétera. El problema es el otro lado de la moneda, porque la gente que está dispuesta a pagar por un productor fantasma obviamente tiene el dinero para pagar, ¿no? Por algo de eso. Que hay otros casos de gente que dicen, mándame primero la producción y luego te pago. Y ahí pues termina perdiendo el productor fantasma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese caso, ¿no? De que mejor obtenga primero y luego no paga, es envidia. Que quiere ser productor musical pero se da cuenta que es difícil y que lleva tiempo y no lo quiere hacer. Es pereza, es desidia. Que simplemente quiere decir que él hizo todo, es egoísmo, ¿no? Como que son varios defectos de la personalidad humana lo que lleva a que exista esa demanda de producciones fantasma. Y el hecho de que haya gente dispuesta a venderlo, simplemente pues, están aprovechando esa oportunidad. Por eso es que los que son productores fantasma, no, o sea, como les digo, lo entiendo. No lo veo como que mal como para condenarlos y decirles que son los peores de la industria. Al contrario, yo creo que la gente que está dispuesta a pagar y quedarse con los derechos y levantarse el cuello y decir, es que yo hice esto y me quedó muy bien y que no sé qué, eso es lo que está mal, ese egoísmo, esas ganas del negocio de la música, de la farándula, solamente de lo superficial. No del arte, ¿no? Que es crear la música, sino simplemente irse con la moda, con las apariencias y saltarse todo el proceso que está detrás de ser un productor musical. Esa gente normalmente tampoco creo que llegue muy lejos, pero bueno, también hay otros escenarios, porque por ejemplo hay algunos productores que sí eran productores, pero se rumorea, y esto sí lo repito, es un rumor, no sé si sea cierto, que por ejemplo Tiesto es un productor legendario que ha hecho hits también de talla internacional. Desde que él hacía trance lleva muchísimos años en la industria musical. Y lo que dicen es que ahora utiliza productores fantasma. Ese es el rumor. Y ahí, en ese caso, digamos que la justificación es que ya no tiene tiempo, ¿no? Porque él lo que hace, pues bueno, él ya no necesita a lo mejor tanto dinero, porque ya tiene una carrera hecha, tiene un nombre, y ahí él lo que le gusta a lo mejor es tocar, estar en los escenarios, presentarse, y el hecho de estar en el estudio, aunque lo sepa hacer, aunque lo pueda hacer, y ya lo haya hecho, a lo mejor no era lo que más le llenaba, entonces prefiere pagarle a un productor fantasma. Él con sus conocimientos de producción musical ya puede decirle a ese productor, pues mira, quiero algo más o menos así, de este género, con ese tipo de sonidos, te voy a pagar tanto, lo quiero para tal día. Entonces él está deslindando cierta responsabilidad, está delegando, y eso es algo que hacen muchos empresarios en todas las empresas. No puedes hacer tú todo el tiempo. Ahí a lo mejor lo podría entender, aunque igual, ¿no? Siento que es un poco más eso de delegar o de restarle importancia al proceso en sí de la creación musical para favorecer a la parte económica. Pero bueno, ya es un poquito más objetivo, ¿no? Porque ahí ya serían otras razones. Pero por lo general, el típico cliente de un productor fantasma son personas jóvenes con dinero que lo que quieren es simplemente hacerse un nombre, ser famosos rápido, y no quieren todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Así que por eso hacen uso de ese recurso económico para saltarse todos esos pasos y tratar de llegar adelante más rápido.
que si no tienen mucho dinero, a la larga no lo van a poder conseguir, porque las producciones fantasma no son baratas, porque si no, el productor fantasma pierde. A final de cuentas, como les digo, para un productor fantasma es más seguro cobrar una cantidad razonable por una canción que puede o no llegar a tener éxito. Por eso es que las producciones fantasma normalmente no son baratas. ¿Y por qué lo comento? Porque yo he estado del lado del productor fantasma. He llegado a hacer unas 2 o 3 canciones y lo hice por probar cómo era esa parte del negocio de la producción fantasma. Y bueno, en mi caso pues fue difícil porque estoy muy en contacto, tengo mis raíces muy profundas en el amor a la música. Cada vez que yo hacía una canción y decía, ok, esta a lo mejor la voy a poner en venta, me terminaba gustando demasiado y decir, no, es que yo quiero que esto salga a mi nombre. O sea, me costaba venderlo porque yo sentía como que estaba vendiendo un hijo o un familiar, algo que yo había hecho. Entonces, sí llegué a crear unas cuantas producciones fantasma, llegué a vender un par, pero ya no me gustó por eso, ¿no? Porque me gusta compartir las cosas bajo mi nombre y decir, mira esto, mira lo que hice, ¿no? Es mi bebé. Pero eso sí, el otro lado de la moneda, comprar una producción fantasma, eso jamás lo he hecho y jamás pienso hacerlo. Porque como les digo, es traicionar ese gusto por el arte y la creación musical. Pero bueno, ahí están mis puntos de vista sobre ambas caras de la moneda de la producción fantasma. Ahí, para terminar, yo les podría dar, para los que estén interesados tanto en comprar como vender producciones fantasma, hay algunas páginas en internet. Una de ellas se llama edmghostproducer.com y hay otra que se llama houseoftracks.com, por si les quieren echar un vistazo. Como les digo, pues bueno, ya es decisión de cada quien. Yo, el hecho de que esté expresando mi opinión no significa que eso va a ser la realidad absoluta. Simplemente estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, todo lo que yo he visto en la industria, y espero que les sirva para enriquecer un poco más su conocimiento sobre este ámbito. Quiero hablar sobre un tema que ustedes me han sugerido, y eso es el bloqueo creativo. El bloqueo creativo es lamentablemente algo que creo que es inevitable y que a todos nos llega una o varias veces a lo largo de la carrera artística o incluso otras cosas, ¿no? No tiene que ser necesariamente carrera artística, puede ser también dentro de tu vida laboral, donde sientes que has llegado a un punto en el que ya no avanzas, en el que por más que te esfuerces ya no logras hacer cosas nuevas. Y bueno, quiero platicar sobre por qué se llegan a generar estos bloqueos creativos y algunos tips que podemos implementar para superarlo. Y bueno, lo primero, el bloqueo creativo, como les digo, es inevitable. Esto llega a pasar cuando ya estamos saturados, hemos caído en una rutina, estamos siempre haciendo lo mismo, o a lo mejor no estamos completamente concentrados en algo, tenemos demasiadas distracciones y por eso nos cuesta enfocarnos y lograr avances dentro de lo que sea que estemos haciendo. El primer tip yo creo que es definitivamente cambiar de proyecto. Cuando comenzamos una canción nueva o estamos haciendo un remix, un remake, lo que sea, tenemos como que un cierto flujo de ideas. Ya sea que se te venga una idea a la mente y lo comienzas a tararear, o que estés haciendo una base de batería y se te empiezan a venir algunas ideas. Y es un flujo limitado. No podemos estar creando ideas originales todo el tiempo, uno tras otro, y que vengan como cascadas sin límite. Tenemos una gasolina que tenemos que quemar. Y en cuanto esa gasolina se quema, si nosotros por más que queramos oprimir el acelerador, pues ya no vamos a lograr llegar a ningún lado, porque digamos que se nos acabó el tanque de combustible para ese momento en específico. No sé si les pasa que, por ejemplo, prueban una progresión de acordes y les gusta, y luego comienzan a hacerle su línea de bajo, y luego quieren improvisar una melodía encima de esos acordes y no encuentran algo que les guste, y después de un rato de estar probando y probando, como que ya ni siquiera les gusta la progresión de acordes. Ahí se les acabó su combustible. Tal vez sea momento de decir pausa y vamos a hacer
otro proyecto, ¿no? Vamos a empezar otro, o podemos retomar otro proyecto que hayan dejado antes también inconcluso. Algo que me ha pasado mucho es que de repente tengo 10, 15, 20 proyectos sin terminar, donde se quedaron justo en ese momento en el que se acabó el combustible y tuve que cambiar a otro proyecto. Cuando regresas, después de cierto tiempo, a lo mejor unas horas, días, incluso a veces semanas o hasta meses, cuando lo vuelves a escuchar, ya tienes tus oídos frescos, tu mente está despejada y te es más fácil poder decir, mira, aquí creo que le hubiera quedado mejor esto, empiezas a ponerle otra melodía, puede que cambies un sonido y ya es más fácil, digamos que atacarlo con tu mente más enfocada. El segundo consejo que les puedo dar es probar otros géneros. Pasa mucho, ¿no? Que por ejemplo algún género está de moda. Por ejemplo, ahora house siempre ha estado de moda, pero en concreto ahora el slap house o bass house como que está muy de moda. Entonces si de repente quieres hacer puro slap house, puro bass house y te avientas 5, ya 10 canciones en un periodo de tiempo muy corto, el estar haciendo lo mismo todo el tiempo, el mismo género, como que ya empiezas a saber qué sonidos utilizas, qué estructuras y empiezas a caer en una rutina y te empieza incluso como que a aburrir y eso te puede llegar a bloquear. Así que en lugar de estar haciendo todo al mismo tiempo un género o un estilo en concreto, prueba otra cosa. Si estamos hablando de música electrónica y estás haciendo mucho house, de repente trata de probar algo diferente dentro, digamos que de la misma burbuja, ¿no? Si estamos hablando de música electrónica, EDM, haces house y de repente dices voy a probar otro género de EDM. Por ejemplo techno, o por ejemplo future bass o dubstep, ¿no? Algo que sigue estando dentro de la misma burbuja del género de música electrónica, pero que no es exactamente lo que estás acostumbrado a hacer. De esa manera tienes que obligar a tu mente a pensar de formas distintas y eso te ayuda, ¿no? A pensar fuera de la caja y encontrar otras maneras de hacer las cosas. Puedes llegar de repente a conocer una nueva técnica que a lo mejor se utiliza mucho en un género y que lo puedes aplicar a lo que te habías atorado y ya puedes regresar a ese proyecto y lo continúas. Entonces ese sería el consejo número 2, probar otro género pero dentro de, digamos, tu mismo universo cercano del género musical que tú estés haciendo. El tercer consejo que les puedo dar es probar otros estilos. En el punto anterior decíamos que probar cosas pero que estuvieran dentro del mismo género musical. Si estaba haciendo house, hacer techno. Si estaba haciendo techno, hacer trance. Sigue siendo música electrónica, pero ¿qué tal probar otros estilos de música? Ya no electrónica, sino algo diametralmente opuesto. Por ejemplo, ustedes han visto algunos de mis videos en YouTube donde estoy empezando a hacer bases musicales de géneros que ustedes me han propuesto y he hecho cosas que en la vida me había imaginado que llegaría a intentar algún día, ¿no? Como había puesto bossa nova, bachata, salsa, cumbia, cosas que se alejan por completo de la música electrónica. Y el hecho de haberme puesto a estudiar, a experimentar, a escuchar ese tipo de música que es muy diferente a lo que normalmente hago, me ayudó a conocer algunos estilos nuevos, algunas técnicas, cosas que yo puedo aplicar después y que ni por accidente yo creo que hubiera encontrado o me hubiera imaginado si simplemente me hubiera quedado dentro de esa burbuja, de ese universo de música electrónica. Por dar un ejemplo así muy extremo, ¿no? Si tú haces trance y de repente dices, ya me bloqueé, voy a intentar ahora hacer guaguancó o voy a hacer mariachi. No tiene que ver, sí, porque es música, pero se produce por completo diferente, ¿no? Hay otros tempos, otros compases, otras escalas, otros instrumentos, otras estructuras y todo eso es como que un shock para tu mente, ¿no? La obligas a moverse y eso te puede ayudar a derribar ese bloqueo creativo. El siguiente tip tiene que ver más bien con tu propia actitud frente a las cosas y eso es evitar postergar lo que estés haciendo. A veces a lo mejor ya tenemos las ideas, ya tenemos un loop que nos gusta, ¿no? Unas, no sé, 8 barras que nos encantan cómo suenan, ya está la idea principal, los acordes, el diseño de sonido, pero ¿qué pasa? Que esas 8 barras no se van a convertir automáticamente en una canción completa. Y nosotros lo sabemos, subconscientemente sabemos que eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, tener que separar todo en diferentes pistas y tener que empezar a hacer clips de automatización. Y entonces lo postergamos, decimos, mejor lo hago otro día.
¿ok? Y te pones a empezar a trabajar con una canción nueva. Y esa canción nueva puede que también te fluyan las ideas muy fácil, ¿no? Otra vez el arreglo, producción de acordes, línea de bajo, melodía, diseño de sonido, incluso hasta lo mezclas, ¿no? Tus 8 barras suenan ya mezcladas y masterizadas. Pero llegando otra vez a la parte de convertir el loop en una canción completa, otra vez te da miedo, te da pereza y dices, voy a empezar otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Estás postergando, estás pasando para después algo que tienes que hacer sí o sí si quieres terminar la canción. Estás retrasando lo inevitable. En algún momento, si quieres terminar esa canción, vas a tener que pasar por ese proceso. Así que deja de postergar, deja de encontrar excusas, y si es un trabajo que a lo mejor no te gusta, ese trabajo sucio, que es repetitivo, que es algo tedioso, pues tienes que aceptarlo, que es parte de todo el proceso y que lo tienes que hacer tarde o temprano. Y como por ahí dice el dicho, al mal paso darle prisa. Deja de retrasarlo, hazlo de una vez. Y suele pasar, a mí me pasa, que ya durante el proceso donde ya empiezo a estructurar, una vez que agarras cierto ritmo, como que ya rompes ese bloqueo, esa inercia, y pues ya te es más fácil continuar. Es algo parecido como cuando pensamos en ir al gimnasio, en hacer ejercicio. Nosotros sabemos que si queremos tener una buena salud, queremos tener una buena forma física, tenemos que hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa? O sea, tu mente ya te está diciendo, es que tengo que ir hasta el gimnasio, es que voy a sudar mucho, es que tengo que levantar peso y me canso. O sea, simplemente si queremos llegar a ese punto, a esa meta final de tener un buen físico, una buena salud, tenemos que pasar por ahí. Entonces, mejor dejar de sobrepensarlo, de darle vueltas y simplemente hacerlo. Ahora sí que robándome el eslogan de Nike, just do it, solo hazlo. El siguiente tip, si es que ya pasaste por todo esto y ya ni siquiera tienes ideas creativas, a lo mejor ya ni siquiera estás postergando, pero es que ya no tienes que estructurar porque ya tu mente no te da, no tienes creatividad. Entonces puedes hacer algo que no dependa de la creatividad. Es decir, puedes trabajar en algo que sea más técnico, en reforzar tus debilidades. Por ejemplo, si ya tienes un loop de algo y ya están las ideas y de repente no sabes cómo continuarla, no sabes cómo estructurarla o ya la estás estructurando pero te suena medio vacío, puedes hacer algo que no dependa de la creatividad, como el diseño de sonido. El diseño de sonido es estar moviendo perillas, probando diferentes filtros, modulaciones, y no requiere realmente tener ninguna clase de creatividad. Estar experimentando, moviendo todo como si fuera una máquina extraterrestre. En algún momento te puede llegar a dar algo que suene interesante y eso automáticamente puede desbloquear tu bloqueo creativo. Otra de las cosas que podrías hacer, que es muy técnico también, es practicar mezcla y masterización, o por ejemplo páginas como Audio Gym, donde te ponen a escuchar diferentes tipos de ecualización y tú tienes que adivinar cuál fue el arreglo de ecualización que se hizo. No requieres ninguna creatividad, estás entrenando tu oído. Otra cosa, a lo mejor quieres aprender a tocar un instrumento. Entonces, igual, para aprender a tocar un instrumento es práctica. No necesitas en primera instancia nada creativo. Simplemente tienes que aprender la posición de las manos, tienes que aprender el ritmo, a llevar la separación de notas, ¿no? Por ejemplo, si estás tocando piano, acordes, mano izquierda, melodía, mano derecha. Ese tipo de cosas son de práctica, digamos que son de fuerza bruta y no de fuerza creativa. Así que eso lo puedes hacer sin ningún problema, aunque tengas un bloqueo creativo. Y hablando ya de fuerza bruta, nos podemos ir al siguiente tip, el cual es hacer un remake. Cuando tú haces un remake, y es algo que a mí me gusta y que ya han visto que he hecho varios remakes en mi canal, cuando haces un remake, otra vez, no tienes que invertir tú nada de creatividad, no tienes que sacar tú ideas nuevas, no tienes que inventar de nueva cuenta la rueda, sino que es algo que ya está hecho y que lo que tú tienes que hacer es puramente técnico. ¿Ok? Detectar en qué escala está, detectar a lo mejor cuál es el tempo, analizar para ver cómo es la estructura, poder hacer algunos experimentos ahí de cómo igualar algunos de los sonidos. Son cosas meramente técnicas y que por el hecho de estar practicando no necesitas creatividad, pero aún así te van a ayudar a mejorar independientemente de que estés sacando algo nuevo o no. Y lo podemos combinar junto con el resto de los tips anteriores. Puedes hacer un remake de, por ejemplo, si estamos hablando de Slap House y puro Slap House, puedes tratar de hacer un remake de Slap House, pero a lo mejor no te llama la atención. Bueno, un remake de otro género, de otro estilo, que son los primeros tips
que di en el podcast. Entonces, eso combinándolo, van a obtener todavía, creo que una herramienta mucho más potente para derrumbar ese bloqueo creativo. Si ya probaste todas estas cosas y aún así te encuentras que el bloqueo creativo es un poco pues obstinado y no logras superarlo, pues bueno, hay que tener paciencia y a lo mejor incluso ignorarlo, ¿no? Y esto es a través del descanso. Hay dos tipos de descanso, el descanso activo y el descanso pasivo. Cuando estamos hablando del descanso pasivo, esto es básicamente tirarse, no hacer nada y simplemente consumir algo, como puede ser ver una película. Ver una película es algo bastante pasivo porque solamente estás viendo algo que ya se hizo. Lo único que tienes que hacer es sentarte o acostarte y mirarlo, escucharlo, disfrutarlo y ya. Tú no tienes que hacer nada, te puedes quedar tirado y el efecto es el mismo. ¿Ok? Otro ejemplo de descanso pasivo, pero que puede ser productivo, no tiene que ser necesariamente improductivo, puede ser escuchar un podcast como esto. Para escuchar un podcast tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, puedes escuchar diferentes podcasts o puedes ver diferentes videos donde vas a aprender nuevas técnicas, puedes aprender diferentes puntos de vista y eso te va a ayudar a descansar, a que tu mente se relaje y tú no tienes que invertir nada. Ahora viene también el descanso activo. En el descanso activo, efectivamente tú tienes que hacer algo. Un ejemplo de descanso activo incluso podría ser lo que mencionaba hace un momento de aprender un instrumento musical. Porque es una actividad completamente diferente a la producción musical en sí, no estar enfrente de una computadora. Pero estás aprovechando ese tiempo, estás descansando de la producción haciendo otra cosa. No es que estés simplemente sentado o acostado sin hacer nada, sino que estás haciendo otra cosa completamente diferente a lo que estabas haciendo. Y otra forma de descanso activo podría ser investigar, leer sobre producción musical, puede ser sobre marketing, puede ser sobre inversiones, ¿no? Gestión de tu propio dinero. Hay muchas cosas en las cuales puedes invertir tu tiempo y va a ayudar a que tu mente divague un poco, se relaje y que cuando regreses a esos bloqueos que tienes lo puedas afrontar de una mejor manera. Y por último, lo que les puedo decir es que tengan paciencia, porque un bloqueo creativo es muy parecido al insomnio. Cuando tú no puedes dormir y solamente te esfuerzas y te concentras a veces en seguir durmiendo y te investigas todos los métodos para seguir durmiendo, etcétera, como que a veces lo puedes llegar a empeorar. Así que es importante conocer, sí, las causas, conocer las diferentes cosas que puedes hacer, pero de repente obsesionarse con eso sale contraproducente. Yo, por ejemplo, hablando del insomnio, si de repente me levanto a la mitad de la noche, no veo la hora, no prendo la luz. Trato de ir, si tengo que ir al baño, a lo mejor me voy con la luz apagada. Pero el hecho de que tú veas la hora, como que pasan dos cosas. Ya hay luz que estás recibiendo tus ojos, tu cerebro ya le estás dando una señal de quedarse despierto. Y aparte, psicológicamente estás viendo una hora. Y dices, uy, me levanté una hora que no era. ¿Cuántas horas dormí? ¿Cuántas horas me faltan? Y si no me duermo y si no descanso, ya estás echando a andar tu mente con otras preocupaciones y otro tipo de estrés que no necesitas. Lo mismo con el bloqueo creativo. El hecho de decir estoy bloqueado, no estoy siendo productivo, te empiezas a frustrar de que no puedes avanzar, lo cual provoca todavía más bloqueo, ¿no? Entonces, obsesionarse con el bloqueo solamente empeora las cosas. Sigan los pasos que les comenté, tómenlo con calma porque, como les digo, es algo perfectamente normal. A todos nos pasa una o varias veces a lo largo de nuestra carrera artística, así que simplemente hay que aceptarlo y seguir adelante. Vamos a hablar sobre un tema que me estuvieron pidiendo y eso es la salud mental y la salud física que debemos de tener en cuenta al momento de la producción musical. Y creo que es un tema que de hecho ya me había tardado en tocarlo incluso en videos porque es muy importante y aún así lo dejamos de lado. La mayoría de los videos siempre son sobre técnicas de ecualizar, comprimir, diseño de sonido, arreglo, mezcla, máster, no sé, mil y un cosas, ¿no? Teoría musical. Pero poco nos paramos un momento a pensar en nuestra salud y no solo la salud, porque pensamos la salud física, ¿no? Normalmente, pero también la salud mental. Y siempre que estamos hablando de algo que tiene que involucrar el proceso mental, ¿no? Algo creativo, pues sí, la salud mental evidentemente también es una cosa muy importante. Vamos a ir hablando un poquito por partes, la salud física primero. Y esto creo que es algo muy evidente y aún así
Creo que todos lo sabemos y aún así lo pasamos por alto, y eso es la salud física cuando viene un buen periodo de sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces estamos produciendo algo, a lo mejor llegamos de trabajar, de la escuela, y ¿qué hacemos? Sacrificamos horas de sueño para poder hacer algo de producción, mezclar un track, empezar una canción, hacer un arreglo o practicar con un instrumento. Y yo entiendo que efectivamente a veces no hay de otra, porque simplemente no nos alcanzan las horas del día. Pero aún así siempre debemos de tratar de tener un buen horario de sueño. Por ejemplo, a lo mejor si tú vas a hacer algo muy, muy temprano y luego dices, pues bueno, o sea, quieres como que compensar, o más bien al revés. Dices, hoy me desvelo y el fin de semana recupero las horas de sueño. Eso no funciona así. Simplemente las horas de sueño que tú vas perdiendo se van acumulando, y por más que duermas el doble, aunque sea al día siguiente, nunca vas a recuperar eso. El cuerpo no funciona así. No es como si fueran matemáticas simples. Por eso es que uno debe de tratar todos los días tener al menos, y eso sí ya mínimo, unas 6 horas de buen sueño. Y digo bueno porque a veces nos dormimos pero no descansamos. Y eso también tiene que ver con otros hábitos que tenemos relacionados con el sueño. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, y de hecho lo comentaba creo que en el podcast pasado, es que yo pongo mi teléfono y ya no lo reviso en toda la noche hasta el día siguiente. Cuando ya me levanto, cuando ya voy a comenzar mi día. Si me levanto a la mitad de la noche para ir al baño o algo, simplemente no lo reviso, procuro no hacerlo. ¿Por qué? Porque la luz te está dando una señal a tu sistema, ¿no? Biológicamente te está diciendo como que ya necesita activarse, aunque no sea así. Y la otra es que ves la hora y empiezas a tener un cierto estrés mental. Así que eso también te desconcentra y no te deja poder tener un buen sueño, o sea, descansar en realidad. Porque como digo, es diferente dormir que descansar. Otra de las cosas que pueden pasar es que si comiste muy pesado la noche anterior o poco antes de dormirte, no vas a descansar igual. Procura cenar muy ligero, o al menos si quieres cenar pesado, que no sea una hora antes, ¿no? Ya de acostarte a dormir, sino al menos unas 3 horas antes de acostarte a dormir, porque eso no te va a permitir descansar. Y obviamente del buen sueño que tú tengas vas a descansar, y eso va a depender de cómo te vas a comportar, cómo vas a rendir al día siguiente. A veces creemos que, me voy a desvelar y me acuesto a las 2 de la mañana terminando una canción. ¿Y qué pasa? Que luego al día siguiente nos levantamos, o no tiene que ser en la mañana, pero en el transcurso del día volvemos a escuchar lo que hicimos mientras nos estábamos desvelando. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor no suena tan bien como pensábamos. O sea que no solamente nos sirvió habernos desvelado porque estamos sacrificando ahí horas de sueño y de salud, sino que además no estamos en nuestro pico óptimo biológico, ¿no? Porque los oídos también ya llevaron trabajando todo el día. Los oídos son uno de esos órganos que no descansan prácticamente en ningún momento. Pero si ya, además de que tu órgano, tus oídos no descansan, tú mentalmente ya estás un poco más agotado, pues bueno, desvelarse en exceso no va a traer ningún rendimiento extra en cuanto a la producción musical. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? El oído. Después de haber estado escuchando cierto volumen de música, cierto audio durante, digamos, una hora, los oídos son un órgano extraordinario porque se adapta a todo lo que tenemos. Pero no lo hace, digamos que de manera equilibrada, sino que siempre nos adaptamos primero, o los oídos se adaptan primero a las frecuencias altas. Por eso es importante tener, digamos que, ciertos descansos en los cuales apaguemos, no apaguemos los monitores, pero dejemos de reproducir cosas por los monitores, por los audífonos, alejarnos, descansar unos 5 o 10 minutos aproximadamente cada hora, ¿no? Aunque sea, no sé, pararse a estirar las piernas, a tomar agua, al baño, a lo mejor una botana, algo por el estilo. Y eso te va a ayudar a que tus oídos como que se reseten, para que cuando vuelvas a regresar al proyecto en el cual estés trabajando, pues lo puedes hacer con una aproximación más fresca que si simplemente estás saturado todo el tiempo trabajando en lo mismo. Entonces creo que eso sería un buen tip a tener en cuenta, ¿no? Estar haciendo pequeños descansos cada hora de unos 5 minutos para que nuestros oídos se vayan
reseteando y no quedemos siempre con esa idea, porque a veces, no sé si les pasa que están ecualizando algo y de repente empiezan a ponerle un poquito más de agudos y vuelven a retocar la ecualización y al rato otra vez le vuelven a poner un poquito más de agudos, y eso es porque ya nos acostumbramos, y cuando vamos y descansamos y volvemos a regresar nos damos cuenta que de hecho nos pasamos de frecuencias agudas. Entonces por lo mismo no tiene como que mucho caso luego estar tantas horas, no es como un pequeño dicho, ¿no? Una mujer puede tener a un bebé en 9 meses, pero eso no significa que 9 mujeres puedan tener a un bebé en un mes. Igual acá, no tiene caso tratar de acumular más tiempo si no vamos a poder hacer de todas formas algo mejor. Hay que poder dosificar y administrar bien nuestro tiempo. Otra de las cosas, hablando de la salud física, es que pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, no solamente es pararse cada hora durante unos cuantos minutos para resetear los oídos, sino también, pues, bueno, para activar el sistema circulatorio. No queremos ser excesivamente sedentarios, y aquí es donde yo les recomendaría hacer ejercicio. Y no solamente porque yo sé que todos sabemos que debemos hacer ejercicio y aún así no lo hacemos. Son de esas cosas que de repente postergamos y decimos mañana lo hago, o la próxima semana, el próximo mes, ya el próximo año, ahora sí voy a empezar. Son de esas cosas que no debes de pensar demasiado y decir empiezo hoy, ya, y empezar a hacerlo, porque a final de cuentas hacer ejercicio también se convierte un hábito, y dicen por ahí que para poder hacer de algo un hábito lo tienes que repetir al menos durante unos 40 días, más o menos. Entonces es cuestión de comenzar a hacerlo sin pensarlo demasiado, y después ya te vas dejando llevar por la inercia. De hecho, después tu cuerpo te lo pide hacer ejercicio. Y es que de esa manera hacer ejercicio activa que tu cerebro esté liberando ciertas hormonas, endorfinas, que te hacen sentir bien, y eso también activa tu circulación y te hace también que puedas ser más creativo, que puedas quitarte la somnolencia, porque a veces nos sentamos en la computadora pero con flojera, ¿no? Nos sentimos todos lentos. Hacer algo de ejercicio, incluso algo tan poco como media hora al día, te puede ayudar mucho a activar esa creatividad, a activar ese flujo de sangre, de oxígeno a tu cerebro, a tus músculos, y no solamente te vas a sentir mejor, tu cuerpo en sí, sino que también lo vas a poder aprovechar mejor para, digamos que canalizar toda esa energía, toda esa buena vibra dentro de la producción musical. Aparte de dormir bien, hacer ejercicio, lo siguiente típico es comer bien. ¿Por qué? Porque igual hay ciertas comidas que caen muy pesadas. Cuando tú comes, y sobre todo cuando son comidas muy pesadas, por ejemplo con mucha grasa, ¿qué es lo que pasa? Tu organismo manda toda la sangre o mucha de la sangre al estómago, ¿ok? El estómago está demandando mucha sangre. ¿Y qué pasa? La sangre es lo que transporta el oxígeno. ¿Y cuál es el otro órgano que requiere de mucho oxígeno? Tu cerebro. ¿Qué pasa entonces? Que si comes demasiado, se va toda la sangre al estómago, tu cerebro se queda con, digamos, déficit de sangre, de oxígeno, por lo tanto, no puedes concentrarte igual. No puedes tener tampoco la misma actividad. De hecho, te puede empezar a dar sueño, como en México se le conoce el famoso mal de puerco, que después de comer te empieza a dar mucho sueño y sientes ganas incluso de echarte una siesta. Y de repente no está mal echarse una siesta de vez en cuando, pero si todo el tiempo estás comiendo pesado, todo el tiempo vas a estar con esa somnolencia, te vas a sentir pesado y no puedes ser igual de productivo que si simplemente haces comidas un poco más controladas, no solamente en tamaño, sino también en calidad. O sea, involucrar también más verduras, ¿no? Más frutas, más cereales integrales, bajarle un poquito a las grasas, y la proteína, pues bueno, dependerá también de tu cantidad de actividad física. Así que bueno, esos serían como que los tips generales en cuanto a la salud física. Pero bueno, vamos a pensar ahora también, antes de pasar también a la salud mental, el último tip de salud física es que también tengan una buena postura, porque pasamos mucho tiempo sentados. Entonces, si ustedes pueden invertir porque eso es una inversión, en verdad, no es tanto un lujo, en una buena silla, una silla ergonómica, créanme que les va a ayudar mucho. Se van a evitar dolores de cabeza, dolores de espalda. Si tiene sobre todo ajuste de la altura de los descansabrazos, bueno, se van a evitar también que les duele el hombro, los codos, la muñeca. Recuerden tener siempre una postura en la cual tanto el teclado como el mouse estén más o menos a la altura de sus codos, es decir, para que descansen de forma natural haciendo un ángulo de 90 grados.
Son cosas que ustedes pueden buscar en cualquier lugar, ¿no?, de salud. Recomendaciones para trabajar en la computadora, ¿no? Sentarse derecho, tener también el monitor a la altura de tus ojos, que no esté ni muy abajo ni muy arriba. A tener el mouse también con un descansamuñecas o algo así, para que no tengan como que su muñeca o su mano levantada hacia arriba, porque esa tensión constante les puede llegar a provocar dolores también. Entonces, eso ahora sí es el último tip de salud física que les puedo dar para trabajar en la producción musical. Ahora viene la salud mental. La salud mental hay que tener en cuenta muchos factores, pero creo que uno de los más comunes es que, pues bueno, los bloqueos creativos, ¿no? Ya estuvimos hablando de eso en el podcast de la semana pasada, pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la depresión. Porque yo sé que la música es un arte, pero también es un negocio, y es un negocio muy competitivo. Entonces, tú terminas una canción, dedicaste muchas horas, desvelos, ver tutoriales, hacer práctica, error, acierto, mucho esfuerzo, ¿no? La verdad, que conlleva crear una canción. Y tú la subes con toda la ilusión del mundo a las tiendas digitales o a las plataformas, no sé, a SoundCloud. ¿Y qué pasa? De repente lo compartes y obtiene muy poquitos plays. O a lo mejor llega la gente y comienza a criticarlo. Eso puede afectar mucho a tu estado de ánimo y puede también llevarte incluso a estados de depresión, lo cual pues no solamente es sentirse triste, sino es como que algo bastante persistente y de hecho puede ser grave. Si tú crees que sufres de depresión, que ya no encuentras como que de repente motivos para seguir con la música, que ya sientes que nada vale la pena, ahí yo te recomendaría de hecho ver a un profesional. No es algo que se tome a la ligera. El detalle aquí, como cuando hablábamos del episodio de la piratería, ¿no? El valor que tienen las cosas digitales. Decíamos que lo digital normalmente nos cuesta trabajo poderle dar un valor, porque no es algo que podamos tocar, que podamos ver, lo que podamos sentir. Y pasa algo muy similar cuando estamos hablando de la salud física y la salud mental. La salud física es algo que podemos tocar, que podemos ver, que los síntomas son más sencillos de ver, ¿no? O hacer pruebas. Y la salud mental no. Por eso no se le da la misma importancia. Sin embargo, es igual de importante. Así que si tú sientes que tienes una de estas situaciones en las que podría ser algo de depresión, lo mejor es visitar a un especialista. Aparte de eso, hay ciertas actitudes que podemos tener en cuenta. Una de ellas es que hay que ser pacientes. La producción musical, es un proceso muy largo, es un proceso que lleva mucho tiempo y que es de etapas. Lo comentaba ya en un video que era el peor error del principiante. Cuando estamos comenzando tenemos muchas ilusiones, muchas expectativas. Queremos hacer el gran hit del día a la mañana y eso nunca va a pasar. Debe ser algo que se va construyendo con tiempo. Y por eso no debemos de desanimarnos. Debemos de saber que esto no es una carrera de 100 metros. No puede ser Usain Bolt y correr los 100 metros en 10 segundos. Sino que es más bien un maratón. No tiene caso pegar de repente sprints y querer ir muy rápido, cuando lo que importa es el ritmo, cuando lo que importa es mantenerte a la larga. Entonces, siempre ten en mente que todos los videos que vas viendo, todos los nuevos conocimientos que vas adquiriendo, poco a poco van a ir logrando que tu sonido mejore. Poco a poco la gente te va a ir prestando más atención, te va a ir escuchando y debes de saber, ¿no?, que es algo que va a cambiar si tú estás comprometido y vas dedicando suficiente tiempo a esto. Entonces hay que tener mucha paciencia y, como acabo de mencionarlo también, no solamente la paciencia, sino también la perseverancia. Otra de las cosas también a tener en cuenta es tener templanza. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? De que a veces, y sobre todo pues, en internet, siempre va a haber gente que solamente por aburrición va a estar criticando todo, absolutamente todo, sin importar qué, los famosos trolls. Y ahí realmente creo que no hay ningún otro consejo que les pueda dar más que ignorarlos de plano. Porque como dicen, si tú le comentas algo, respondes algo a esa gente que solamente critica por criticar, le estás dando de comer a ese troll. Y la única manera, la más efectiva en la cual puedes deshacerte de los trolls, de la gente que critica solamente porque sí, de esa gente negativa, es simplemente ignorándolo, no dándoles de comer. De esa manera se aburren y te dejan en paz. Debes de saber que obviamente nunca vas a encontrar puros comentarios positivos en tu carrera musical.
siempre va a haber críticas, pero hay que aprender a discernir las críticas constructivas de las críticas destructivas. La crítica constructiva siempre te va a señalar cuáles son tus errores, pero además te va a decir a lo mejor cómo podrías arreglarlos, cómo solucionarlos. Ahí te das cuenta que es algo constructivo, es algo positivo que te está aportando. En cambio, y bueno, te está dando también argumentos de por qué lo que te está criticando. En cambio, cuando estamos hablando de las críticas destructivas, la gran mayoría de las veces lo único que piensan es ofender a tu obra, incluso también ofenderte a ti. Y como digo, es ignorarlos, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta muy fácil. Por ejemplo, te van a decir, es que tu música apesta, está horrible, dedícate a otra cosa. Mejor dedícate a vender en McDonald's. O sea, me han dicho muchas cosas. Y es tan sencillo como darte cuenta que eso no te está aportando nada. No le hagas caso. Y esto creo que vale la pena mencionarlo porque de hecho no solamente pasa en aquellos que están comenzando, también pasa incluso con los artistas grandes. En algún momento vi una entrevista con Armin van Buuren donde él tuvo que ir precisamente con el psicólogo porque era una persona que, a pesar de que tiene miles, si no es que millones, creo que sí tiene millones de seguidores, y donde la mayoría de ellos siempre le dan su buena vibra, sus buenas críticas, les gusta su música, siempre hay gente que critica todo y que no le gusta. Entonces él ponía mucha atención o le daba demasiada importancia a esos comentarios negativos y le estaba afectando mucho en su salud, tal cual, en su estado anímico, y tuvo que visitar un psicólogo para poder aprender, ¿no? Que si tienes 10 personas de las cuales 9 te están diciendo que está bien y solo uno te está diciendo que está mal y además te está insultando, no le vas a hacer caso a esa única persona. Es más fácil ignorar a ese uno y hacerle caso a los otros 10, a los otros 9 de los 10 completos. Entonces, aprender a tener esa división, ¿no?, entre los dos tipos de personas que van a encontrar en su camino, creo que les puede ayudar muchísimo. Y eso también les va a evitar que se desanimen, porque es gente que solamente quiere hacer daño y si tú le dejas que lo haga, ya tuvo éxito. Y meterse también en pleitos, discusiones que tampoco tienen mucho que ver, polémicas, no solamente estás desperdiciando tu tiempo, trata de invertir mejor eso en aprender más, mejorar más alguna de tus habilidades, en lugar de estar despreciando el tiempo discutiendo con un desconocido en internet. Y bueno, en general, esos eran los comentarios que quería darles para este podcast. Espero que les haya gustado, que les sean sobre todo de utilidad. Si los ponen en práctica y les ayudan, me gustaría que me lo dejaran saber en los comentarios.